Buenos días, estimados alumnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que usted abra esta presentación, Eh, que estén ustedes muy bien. Es un agrado hacer esta guía de trabajo para esta quinta acompañamiento pedagógico de nuestro liceo. Estimados alumnos, en la parte de química de primero medio, corresponde revisar un objetivo especial de la parte de química, ¿ya? Que tiene que dice que tiene que usted investigar experimentalmente y explicar usando evidencias que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida diaria. Y hay una serie de aspectos que se pueden, donde usted debería eh, observar o tomar conciencia de ello. Como el proceso que vamos a trabajar en esta instancia se trata de un huerto, entonces aquí la reacción química vital y más importante es el proceso de fotosíntesis. Así que vamos a centrar o desviar levemente las reacciones químicas de las sugeridas hacia el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Por lo tanto, en primera instancia le voy a hacer referencia a la bibliografía que nosotros usamos, que son, y que se las recomiendo. Son libros que están en línea, que usted los puede disfrutar muchísimo y aprender muchísimo de ellos, ¿ya? De acuerdo a sus intereses. Son estos libros como la biología y la química, la biología de las damas Edra Solomon, Linda Berg y Diana Mark, ¿ya? En donde usted solamente con visualizar las imágenes va a aprender muchísimo. Y usted lo puede ir eh, profundizando de acuerdo a sus intereses. Y el otro libro realmente extraordinario es el, eh, La química de Chang. ¿Ya? Entonces con estos dos libros he complementado la información de este libro, o sea, de esta presentación. Pues bien, entonces vamos a hablar de la fotosíntesis, que es, ¿no es cierto?, el proceso que se desarrolla en las plantas. Ahí usted puede visualizar cómo llega la luz a través de los árboles, ¿no es cierto? Y se incorporan, esta energía se incorpora a los procesos biológicos a través de la incorporación en las plantas. Como usted visualiza en esta imagen, ¿cierto? La luz del sol, ¿cierto? Llega a las plantas, ahí se realiza, ¿cierto? La parte verde de las plantas se realiza el proceso de fotosíntesis, que eh, usted dentro de su cultura ya sabe que allí se acumula, ¿cierto? Esta energía, eh, toma sustancias del aire, ¿cierto? Eh, como el agua, ¿no es cierto? Toma del medio ambiente, ¿no es cierto? Sustancias como el agua y el dióxido de carbono. Aquí están los nombres de estas sustancias reactantes, ¿no es cierto? Su fórmula y su modelo. Un modelo, no nos olvidemos que en ciencia nosotros trabajamos con modelos, ¿cierto? Porque son tan pequeñas estas partículas, ¿cierto? Entonces, el agua con su modelo de H2O, ¿no es cierto? Y el dióxido de carbono, las moléculas que son transformadas en las plantas, ¿no es cierto? En las hojas, las partes verdes de las plantas, en los cloroplastos. Luego vamos a ver una imagen de los cloroplastos en donde se encuentra la clorofila. Y por la acción de la luz solar, se acumula esta energía en las moléculas de glucosa. Usted ve acá un modelo para la molécula de glucosa, que es una molécula relativamente compleja, ¿ya? Con una fórmula en donde hay muchos más elementos químicos involucrados que en los reactantes, ¿ya? Y se libera nuestro vital elemento, o sea, perdón, vital, sí, correcto, vital elemento, que es el oxígeno, ¿cierto? Para realizar nosotros nuestros procesos eh, de obtención de energía de los alimentos, ¿ya? Dicho sea de paso, la fotosíntesis es el proceso inverso de la respiración celular.
En la fotosíntesis la energía se acumula, ¿ya? En la molécula de glucosa. En la respiración celular, ¿no es cierto? Que es el proceso que ocurre dentro de nuestras células, nosotros liberamos esa energía que se acumula en la fotosíntesis para hacer nuestros procesos biológicos, ¿ya? Y a su vez se libera el dióxido de carbono y así se completa este ciclo corto del carbono en donde se absorbe y se libera energía. Aquí una imagen del cloroplasto, ¿no es cierto? La maquinaria biológica, podríamos decir, evolutiva, de gran complejidad y trascendente para la vida en la Tierra. ¿Ya? Es precisamente en este organoide citoplasmático dentro de las células vegetales en donde la energía es absorbida y transformada, ¿no es cierto? Transformando las moléculas simples de agua y dióxido de carbono en azúcar y liberando el, el oxígeno. ¿Ya? He colocado esta imagen acá para que usted no se olvide de que los elementos químicos que participan, ¿no es cierto?, tienen una complejidad especial, ¿no es cierto? Su núcleo, su capa externa de electrones, ¿no es cierto? Eh, en la fotosíntesis participan, sin olvidar, elementos como el carbono, el oxígeno, ¿cierto? Hidrógeno, ¿no es cierto? Que son los tres elementos fundamentales. Y un recordatorio de la importancia de los elementos químicos en los seres vivos. Por otro lado, vamos a recordar, ¿no es cierto?, de que los átomos se unen a través de sus electrones, formando enlaces químicos, ¿no es cierto?, y forman lo que una partícula un poco más compleja, como son las moléculas. ¿Ya? Una molécula es, a fin de cuentas, la unión de dos o más átomos. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de la molécula de hidrógeno, una molécula de oxígeno y acá, ¿cierto? Una también que podríamos llamar como molécula, ¿no es cierto? La sal común, que es, ¿no es cierto?, la unión de dos átomos aquí, ¿no es cierto?, a través de un enlace iónico. Para realzar la importancia del proceso de fotosíntesis en la producción de moléculas de glucosa. Cada una de estas subunidades es una molécula de glucosa y al unirse, ¿cierto?, van formando macromoléculas, como en este caso es una molécula de almidón. ¿Ya? Sin olvidar, ¿no es cierto?, que el almidón es la agrupación de moléculas de glucosa y el almidón lo encontramos en frutos como el trigo, como la papa, ¿no es cierto? Genéticamente, ¿no es cierto?, hablando, en la fruta de en la fruta de los vegetales, como los árboles, ¿no es cierto? Eh, Mientras tanto que basta con una leve variación en el ordenamiento de los átomos para generar una macromolécula completamente diferente desde el punto de vista de su función, como es la celulosa. ¿Ya? Arriba teníamos una molécula de almidón, abajo una macromolécula de celulosa. Y usted sabe la diferencia, ¿no es cierto?, eh, eh, macroscópica de lo que es el almidón, ¿no es cierto?, comparada con la madera, que son las maneras de representarse, de manifestarse los polímeros de glucosa. Vamos a hablar del proceso de fotosíntesis en sí, desde el punto de vista de las sustancias participantes, la energía participante también, el ordenamiento en una ecuación química, ¿ya? Y la representación modelada de este proceso. Nosotros podemos ver acá los actores modelados de este proceso, sin olvidarse de que la fotosíntesis es un proceso que absorbe energía. La energía luminosa la tenemos representada aquí con estos números, ¿no es cierto? Esta simbología representa lo que se llama variación de entalpía, que es la absorción en este caso, representa la absorción de energía. ¿Ya?
2.801 kilojoule por mol. Esos conceptos ustedes van a ir aprendiendo a medida que avancen profundicen en biología, en química y en física más adelante en segundo medio. Los actores de este proceso, entonces, el dióxido de carbono, el agua, ¿no es cierto? Como productos, la glucosa y el oxígeno. Para que este proceso cumpla con una de las leyes fundamentales de las ciencias, tiene que haber un balance de elementos químicos en ambos lados de la reacción química. Si no, fíjate que este lado, ¿cierto?, corresponde a los reactantes y este otro lado corresponde al lado derecho al lado de los productos. Entonces, si usted ve que en la molécula de glucosa hay 6 átomos representados aquí con el color rojo que corresponden a átomos de oxígeno, ¿cierto? Al otro lado también tendrán que haber la misma cantidad, ¿cierto? Por lo tanto hay que hacer balances. Vamos a partir con los de carbono, con los negritos, ¿ya? En esta molécula hay 6 átomos de carbono, ¿ya? Por lo tanto, vamos a colocar 6 átomos de carbono también en los reactantes. Y los átomos de carbono reactantes están en la molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, al colocar 6 moléculas de dióxido de carbono, se balancean los 6 átomos que están en la molécula de glucosa. Por lo tanto, en la ecuación colocamos un 6, ¿ya? 6 moléculas, ese 6 que representa 6 moléculas de dióxido de carbono. Continuamos ahora con el hidrógeno. Vemos que el hidrógeno en la molécula de glucosa son 12, ahí lo dice además en la fórmula. Por lo tanto, en los reactantes también tenemos que prever que hayan 12. Por lo tanto, debemos colocar un 6 aquí adelante, es decir, que hay 6 moléculas de agua involucradas para producir, ¿no es cierto?, para equilibrar balancear eh, estos 12 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y anteponemos el número 6 en la ecuación delante del agua, ¿ya? De acuerdo a cómo vamos revisando, han aparecido gran cantidad de átomos rojos, ¿ya?, que representan al oxígeno. Acá en los productos hay una cantidad como 6 aquí y 2 acá. Pero en total si los contamos, debemos ver de que hay 18 átomos de oxígeno reactantes. Por lo tanto, como acá en la glucosa hay 6, debemos proveer 12 átomos más, es decir, 6 moléculas de oxígeno, ¿no?, en los productos. Y de esta manera, los actores elementales de este proceso químico están balanceados en ambos lados. ¿Mm? Y todo esto ocurre en las plantas, en las hojas, dentro de los cloroplastos, en el proceso de fotosíntesis, donde se absorbe la energía luminosa, ¿no es cierto?, representada con esta cifra que está acá, para producir esta molécula esencial que es el reservorio de energía, ¿ya? Con esta molécula se, se incorpora después a los restos de los seres vivos, como los animales, de los cuales nosotros extraemos la energía que está allí acumulada y que había provenido originalmente del Sol. Estimados alumnos, como este acompañamiento pedagógico, eh, vuelvo a recalcar, tiene que ver con el trabajo de los huertos. Entonces, pues bien, es así como la ciencia ha dilucidado el proceso, cómo se capta la energía proveniente del Sol. Esperando que eh, haya sido comprensible esta representación, usted puede verla las veces que guste y no se olvide que usted siempre, siempre, siempre puede, ¿ya? Comprender, puede desarrollarse y puede aprender y optar a un desarrollo personal del cual todos estamos esperanzados como
entes eh,